Barcelona, años 60. Mientras España salía lentamente de la dictadura y Europa vivía el despertar de una nueva era, en los márgenes de la ciudad condal se gestaba una leyenda que marcaría a toda una generación. Una historia que no aparecía en los periódicos de la época. Que se susurraba en las calles empedradas de los barrios olvidados, que se transmitía de boca en boca entre quienes sobrevivían al margen del sistema. Un niño que aprendió a robar antes que a leer, que conducía coches robados con ladrillos atados a los pies porque sus piernas no alcanzaban los pedales, que se convirtió en el enemigo público número 1 de España antes de cumplir los 15 años. Un chaval que pasó más tiempo entre rejas que en la escuela, que conoció la cárcel mejor que su propia casa, que se hizo adulto en reformatorios donde debió haber jugado en parques. Esta no es la historia de un héroe, tampoco es la glorificación de un delincuente. Es el retrato descarnado de un sistema que fracasó, de una sociedad que abandonó a sus hijos, de una España que prefirió encerrar antes que educar. Es la crónica de Juan José Moreno Cuenca, el hombre que España conoció, temió y mitificó como el vaquilla. Antes de seguir, queremos saber de dónde nos ves. Deja en los comentarios tu ciudad o país. Y si conociste esta época o has escuchado hablar de El Vaquilla en tu entorno, vuestra participación enriquece cada historia que contamos. He nacido en el abandono. El 19 de noviembre de 1961, en el poblado marginal de Torre Baró, Barcelona, nació Juan José Moreno Cuenca. Su entrada al mundo fue cualquier cosa menos convencional. Rosa Cuenca, su madre, quedó embarazada durante una boda tras una aventura con un cantaor gitano al que nunca volvería a ver. Aquel hombre desapareció sin saber siquiera que iba a ser padre. Durante el embarazo, Rosa inició una relación con Antonio Moreno, quien decidió reconocer al niño como hijo suyo y darle sus apellidos. Torre Baró era entonces uno de los barrios más olvidados de Barcelona, un asentamiento de chabolas donde la pobreza no era una condición, sino un destino. En ese entorno hostil, marcado por la precariedad absoluta, Juan José pasó sus primeros años. El origen de su apodo es tan crudo como revelador. Según versiones de familiares cercanos, uno de sus tíos, al ver las deposiciones del bebé, exclamó que aquello parecía de una vaquilla. Lejos de la explicación romántica que lo asocia con su carácter impetuoso, el sobrenombre nació de una broma escatológica que terminaría convirtiéndose en leyenda. La infancia de Juan José quedó marcada por el abandono institucional y familiar. Cuando tenía 9 años, Antonio Moreno falleció de un ataque al corazón mientras huía de la policía tras cometer un robo. Rosa Cuenca ingresó en prisión poco después, dejando al niño al cuidado de su tío José. Aquel hombre no vio en Juan José a un sobrino que proteger, sino a una herramienta para delinquir. El tío José obligó al niño a cometer hurtos y robos para cubrir gastos. Pero además, le enseñó algo que marcaría su futuro: a conducir. Como Juan José era demasiado pequeño para alcanzar los pedales, le ataba ladrillos a los pies. Esa imagen, un niño de 9 años manejando vehículos robados con ladrillos en los pies, resume la brutalidad de su formación. Los hermanos Ugal y el barrio de la Mina. A los 10 años, Juan José decidió dejar a su tío y vivir con sus 3 hermanos mayores por parte de madre: Julián, Miguel el Carica y Antonio el Tonet Ugal Cuenca. Los 4 hermanos eran hijos de Rosa Cuenca y Miguel Ugal, quien había fallecido en un tiroteo con la Guardia Civil antes de que Juan José naciera. Los hermanos Ugal eran habituales de comisarías y prisiones catalanas. Su influencia sobre Juan José fue devastadora. Lejos de protegerlo, lo introdujeron de lleno en el mundo delictivo. Juntos se instalaron primero en el Campo de la Bota, un barrio chabolista de Barcelona que posteriormente fue derruido. Las autoridades reubicaron a sus habitantes en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs. La Mina se convirtió en el epicentro de la actividad delictiva de Juan José. Allí perfeccionó sus habilidades al volante y se especializó en el tirón, una técnica que consistía en arrebatar bolsos desde vehículos en movimiento. Sus huidas de la policía comenzaron a ser legendarias. Conducía con una habilidad sorprendente para su edad, esquivando controles y dejando atrás a patrullas enteras. Según reportes policiales de la época, con solo 12 años Juan José ya lideraba su propia banda. Pero en uno de esos golpes se produjo la única mancha de sangre en su historial. Durante un tirón, una mujer cayó al suelo tras perder su bolso. Juan José, que conducía el vehículo, la atropelló accidentalmente. La mujer murió en el acto. Ese episodio lo perseguiría toda su vida.
Los tres hermanos Ugal tuvieron finales trágicos y prematuros. Miguel el Carica murió en 1985, a los 25 años, cuando el Ford Fiesta robado que conducía propiedad de la esposa del futbolista del Barcelona Asensi se estrelló contra otro vehículo durante una persecución con la Guardia Urbana. Julián Ugal falleció en 1986, a los 33 años, al caer desde la sexta planta de un hospital donde estaba ingresado bajo custodia policial. Intentaba fugarse descolgándose por una ventana cuando perdió el agarre. Antonio El Tonet murió en 1994, a los 36 años, tras un enfrentamiento armado con la Policía Municipal de Gerona después de atracar una sucursal bancaria en Llagostera. Reformatorios y cárcel modelo. Los reformatorios se convirtieron en la segunda casa de Juan José. Entraba, se escapaba, volvía a ser capturado. Las fugas eran constantes. Ningún centro parecía capaz de retenerlo. Su nombre comenzó a circular entre comisarios, jueces y periodistas. Era un niño, pero ya era un fenómeno. A los 13 años ingresó en la cárcel modelo de Barcelona, convirtiéndose en uno de los presos más jóvenes del sistema penitenciario español. Allí, entre los tebeos, los escondites donde los presos guardaban tabaco y otros objetos, Juan José descubrió la lectura. Empezó con Durruti, el anarquista catalán que había vivido al margen de la ley. Aquellas lecturas le abrieron una puerta hacia la reflexión, aunque no frenaron su actividad delictiva. Durante esos años, Juan José acumuló más de 50 detenciones. Su historial era tan extenso que las autoridades no sabían cómo gestionarlo. Era demasiado joven para las cárceles de adultos, pero demasiado hábil y violento para los reformatorios. La amnistía de 1975, tras la muerte de Franco, le otorgó una breve libertad a los 16 años. Pero ya era tarde. Su destino estaba escrito: el cine kinky y la fama. A finales de los años 70, el cine español comenzó a retratar las vidas de delincuentes juveniles marginados. Eran películas transgresoras, cargadas de sexo, drogas y violencia. Los actores no eran profesionales, eran auténticos kinkis sacados de las calles. Este género, conocido como cine kinky, tuvo dos grandes referentes: José Antonio de la Loma y Eloy de la Iglesia. De la Loma puso sus ojos en Juan José Moreno Cuenca. De las conversaciones entre ambos surgió el guión de Perros Callejeros, que se estrenaría a finales de 1977. La película estaba pensada para que Juan José se interpretara a sí mismo, pero en el momento del rodaje estaba nuevamente en prisión. Su papel lo asumió Ángel Fernández Franco, conocido como El Torete. El Torete era un compinche de Juan José del barrio de La Mina. Antes del cine se le conocía como El Trompetilla. De la Loma lo rebautizó como El Torete en un guiño hacia el Vaquilla. La película fue un éxito rotundo. El público conectó con aquella historia cruda y sin filtros. El Torete se convirtió en una estrella del cine kinky, apareciendo en varias películas más. Sin embargo, como la mayoría de actores del género, José Luis Manzano, José Antonio Valdelomar, El Pirri, El Torete, nunca abandonó la delincuencia ni la heroína. Murió en 1991, a los 31 años, víctima de enfermedades derivadas del consumo de drogas. Aunque el cine kinky está irremediablemente asociado a Juan José, él solo apareció directamente en una película, Yo, El Vaquilla, estrenada en 1985. Basada en el libro homónimo que relataba su infancia hasta los 14 años, la película incluía intervenciones del propio Juan José, grabadas en prisión. En ellas introducía los bloques que recreaban sus primeros años de vida. Según testimonios de la época, Juan José se veía forzado y evidenciaba carencias interpretativas, muy distinto al hombre natural y de verbo fluido que aparecía en entrevistas. El film fue presentado en el penal de Ocaña con un concierto de Los Chichos, quienes también habían compuesto un tema dedicado al Vaquilla. Si has llegado hasta aquí, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Qué otros casos del crimen español te gustaría que tratemos en próximos videos? Deja tus sugerencias en los comentarios. Estamos construyendo este canal con vosotros. Hermotín en la modelo. El episodio más espectacular de la vida carcelaria de Juan José ocurrió en 1984, en la cárcel modelo de Barcelona. Varios presos, liderados por el Vaquilla, retuvieron a funcionarios a punta de pincho carcelario. Las demandas eran claras, denunciaban torturas y tratos vejatorios. Para liberar a los rehenes, los amotinados exigieron heroína y que Juan José fuese entrevistado por la prensa para exponer sus reivindicaciones.
La tensión fue tal que las autoridades accedieron. Varios periodistas entraron en la quinta galería de la prisión. Sus cámaras fueron testigos de cómo el vaquilla y otros presos se inyectaban heroína con la misma jeringuilla, liberaban a los funcionarios y daban por finalizado el motín. Tras ese episodio, Juan José fue trasladado a la prisión de Lérida II. A finales de ese mismo año, protagonizó una fuga espectacular. Junto a otros reclusos, redujeron a varios funcionarios con punzones, les quitaron los uniformes y lograron pasar los controles de seguridad. La libertad les duró apenas un día. La policía los localizó en Barcelona. Tras una persecución y un tiroteo, en el que Juan José resultó herido leve de bala, fueron detenidos. Todo ocurrió delante de las cámaras de TV3, la televisión autonómica catalana. Las imágenes del vaquilla herido, esposado y rodeado de agentes, se emitieron en directo, alimentando aún más su leyenda. Isabel Falla y el intento de reinserción. A principios de los años 90, la vida de Juan José dio un giro inesperado. Conoció a Isabel Falla, una mujer completamente ajena al mundo delictivo y carcelario. Según declaraciones de la propia Isabel en entrevistas posteriores, se conocieron a través de la revista Pronto. Juan José había solicitado colaboradores para la revista Alegato, que editaba desde el centro penitenciario de Logroño. Isabel comenzó ayudándolo con la revista, pero pronto surgió algo más profundo. Se enamoraron. De acuerdo a versiones de Isabel, Juan José desconfió inicialmente, pensando que ella podría ser detective o asistente social. Pero tras el primer encuentro en visita a través del cristal, ambos sintieron una conexión inmediata. Se casaron en septiembre de 1994 en un juzgado de Gerona. Isabel inició una campaña incansable para conseguir el indulto de su marido. Estudió a fondo las leyes penitenciarias, conoció cada derecho y cada vacío legal. Su lucha fue titánica, enfrentándose a instituciones, medios de comunicación y al propio sistema carcelario. Durante esos años, Juan José se moderó. Mantuvo trato cordial con los funcionarios, evitó conflictos y comenzó a estudiar. Esto le generó animadversión entre otros presos, que lo tildaban de vendido y chivato. Lo apodaron irónicamente el Boquilla. Isabel consiguió lo imposible. En enero de 1996, Juan José obtuvo el tercer grado en régimen abierto. Pero apenas un mes después, bajo los efectos de las drogas y en compañía de otra mujer, robó un coche. Ese episodio precipitó el fin de su matrimonio con Isabel y su regreso a prisión. La heroína y el Big. La heroína fue el enemigo más letal de Juan José. Comenzó a consumirla en la cárcel, como tantos otros presos de aquella época. La España de los 80 y 90 vivió una crisis devastadora con esta droga. Los barrios marginales se convirtieron en cementerios de jóvenes. El uso compartido de jeringuillas en prisión condenó a Juan José. Fue diagnosticado con VIH en plena crisis del SIDA, cuando el estigma social era tan dañino como la propia enfermedad. Su cuerpo comenzó a deteriorarse rápidamente. La piel cetrina, la voz quebrada, la mirada apagada. Tenía poco más de 30 años, pero parecía haber vivido 70. Intentó rehabilitarse varias veces. Ingresó voluntariamente en programas de desintoxicación. Participó en talleres terapéuticos. Ayudó a otros internos. Por primera vez mostraba fragilidad, humanidad, pero el escepticismo mediático fue brutal. Algunos programas de televisión lo presentaban como un bufón decadente. Juan José se refugió en la escritura. Colaboró en programas de reinserción, habló en centros de menores. Decía que no quería que otros repitieran su camino, que la cárcel no reformaba, solo destruía. Era su forma de redimirse, aunque fuera tarde. Los últimos años de Juan José transcurrieron entre hospitales y clínicas. La infección por VIH avanzaba sin piedad. Sus defensas caían. Los órganos comenzaban a fallar. En 2003, una complicación pulmonar lo dejó al borde de la muerte. Logró recuperarse, pero quedó aún más debilitado. Según reportes médicos, desarrolló una cirrosis hepática agravada por el SIDA. Su estado era terminal. Las autoridades penitenciarias, reconociendo la gravedad, le concedieron la libertad condicional. Fue excarcelado apenas días antes de su muerte. El 19 de diciembre de 2003, Juan José Moreno Cuenca falleció en un hospital de Badalona. Tenía 42 años. Cumplió su última voluntad: morir en libertad, tras pasar casi toda su vida entre rejas. Su entierro fue modesto pero cargado de significado. Asistieron antiguos compañeros, activistas por los derechos de los presos, algunos periodistas. No hubo grandes homenajes institucionales.
pero en las calles de La Mina y Sant Adrià de Besòs, su nombre volvió a resonar. Queremos que esta historia sea completa. Si viviste en Barcelona en esa época, si conociste a alguien relacionado con estos sucesos, o si tienes información que pueda aportar a la narración, déjala en los comentarios. Cada testimonio cuenta. Esta es vuestra historia tanto como la nuestra. El legado de una generación perdida, la figura de Juan José Moreno Cuenca, trasciende su biografía personal. Representa a toda una generación de jóvenes marginados que nunca tuvieron oportunidades reales. La España de la transición celebraba la democracia mientras miles de chavales crecían en barrios olvidados, sin educación, sin futuro, sin esperanza. El cine kinky inmortalizó esas vidas, pero también las simplificó. Convirtió el dolor en espectáculo, la miseria en entretenimiento. Juan José fue utilizado por directores, productoras y medios. Su imagen se vendió, pero él apenas vio un duro. Mientras las salas de cine se llenaban con su historia, él seguía durmiendo en una celda. Los barrios donde creció el Vaquilla han cambiado, pero los problemas persisten. La marginalidad toma nuevas formas, pero la esencia es la misma. Jóvenes sin oportunidades, sistemas que castigan pero no rehabilitan, sociedades que prefieren encerrar antes que educar. El nombre de Juan José sigue vivo en grafitis, en canciones de rap, en documentales. Su historia se estudia en universidades como ejemplo de exclusión social. Pero más allá del análisis académico, está el ser humano. Un niño que nació en el abandono, que aprendió a sobrevivir robando, que se convirtió en leyenda por accidente. Reflexión final. Juan José Moreno Cuenca no fue un héroe. Cometió delitos, causó daño, provocó sufrimiento, pero tampoco fue simplemente un delincuente. Fue el producto de un sistema que falló en todas las instancias, un sistema que abandonó a un niño de 9 años, que lo metió en reformatorios sin reformar nada, que lo encerró en cárceles sin rehabilitarlo jamás. Su historia plantea preguntas incómodas. ¿Qué habría sido de Juan José si alguien le hubiera tendido la mano de verdad? Si hubiera tenido educación, apoyo, oportunidades, si la sociedad hubiera invertido en prevenirlo en lugar de castigarlo, la respuesta nunca la sabremos. Pero su legado nos obliga a mirar hacia los márgenes, hacia los barrios olvidados, hacia los niños que hoy crecen en las mismas condiciones. Porque mientras existan chavales sin futuro, habrá más vaquillas. Y eso debería avergonzarnos a todos. Juan José murió joven, enfermo y destrozado, pero su nombre sigue resonando, no como glorificación del delito, sino como advertencia, como recordatorio de lo que pasa cuando una sociedad abandona a sus hijos, como evidencia de que las cárceles no son la solución, sino parte del problema. Esto ha sido la historia de Juan José Moreno Cuenca, el Vaquilla, un hombre que nació entre barrotes y murió buscando la libertad que nunca tuvo. Una vida marcada por el abandono, la violencia y la heroína. Un símbolo de una generación que España prefirió olvidar. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si esta historia te ha hecho reflexionar, déjanos tu opinión en los comentarios con respeto y altura. Nos interesa conocer vuestras perspectivas. En próximos videos seguiremos explorando las historias del crimen español que marcaron época. No olvides suscribirte si te ha gustado el video. Nos vemos en la próxima entrega.